Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de una nueva clase de diversidad. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bueno, hoy vamos a hablar de el primer libro que forma parte de la lista de 12 libros que leeré en el 2024. Y hoy voy a compartir contigo algunas de las principales ideas de este libro que le ha dado título a este episodio de Punto Biz. Sin embargo, vamos a comenzar agradeciéndole a Real Seguros, pendiente de ti, por hacer posible este episodio de mi podcast Punto Biz. Y por supuesto también agradecerle a Panamá Coworking Center, desde donde estoy grabando este episodio del podcast, nada más y nada menos que en su sede de Obarrio, en donde tienen un media room fabuloso y donde grabo muchos de los episodios de este podcast. Así que gracias a Real Seguros y por supuesto también a Panamá Coworking Center por apoyar este podcast Punto Biz. Como les decía, todos los años yo escribo un artículo en donde comparto una lista de libros que quiero leer y la lista no casualmente tiene 12 libros, porque un poco el plan es motivarte a que tú también puedas leer un libro al mes por lo menos para completar esa lista de 12 libros. Siempre le sumamos. El año pasado estuvimos cerca de los 30 libros, pero en esta oportunidad, siendo que acaba de terminar el primer mes del año, quiero compartir entonces el libro que leí durante el mes de enero, que es precisamente este libro que tengo acá. De hecho, lo leí en un formato digital y por eso es que les estoy mostrando, para aquellos que me están viendo en YouTube o en las plataformas de podcasting en donde puedes ver el video, la portada del libro. El libro está en inglés porque es un libro reciente, no está traducido al español, pero bueno, ese trabajo lo hice yo para ustedes, así que les voy a dejar algunas de las ideas del libro. El libro se llama Una nueva clase de diversidad y me gusta mucho el subtítulo que dice: haciendo de las diferentes generaciones en tu equipo una ventaja competitiva. Es decir, cómo de la diversidad generacional en tu empresa puedes sacar provecho, puedes convertir esto en una ventaja competitiva. Y este libro es que lo escribe Tim Elmore, es un autor norteamericano que está radicado en Atlanta, Georgia, en donde él es un experto, ha escrito libros acerca de este tema que es de su especialidad, es decir, el tema multigeneracional. Hay un libro, por cierto, de él que se llama La Generación Z sin filtro, en donde él se aboca a describir a esta generación. Pues en esta oportunidad, el libro de Tim Elmore a mí me gusta y creo que fue acertado incluirlo en la lista. La verdad que estoy contento de lo que obtuve del libro una vez que lo leí completo, porque Tim Elmore, el libro tiene 3 partes. En la primera parte, él se dedica a describir o hablar acerca de la brecha generacional, que ahora te voy a comentar un poco de eso. Y también describe las distintas generaciones. Vamos a decir que allí, a pesar de que su descripción es muy buena y ha hecho un gran trabajo, es un autor que conoce del tema, que está documentado, vamos a decir, hay muchos libros que cubren ese tema. Y de hecho, yo mismo publiqué un ebook que lo puedes descargar gratuitamente de mi sitio web carlosjimenez.net, en donde hablo de las generaciones y su relación con las marcas, que es un tópico que he leído poco, pero que yo lo cubro en ese ebook que escribí hace ya algunos años. Y allí yo mismo describo brevemente a las generaciones. Entonces ese es un tema que hay información y en las redes se publica mucho de esto. Lo interesante
es en la segunda parte, en donde él habla de la contribución que puede hacer cada una de las generaciones a la organización y a la capacidad de competir, o a cómo esto se puede convertir en una ventaja competitiva, que es lo que le da el subtítulo al libro. Entonces allí él habla de la contribución de la generación, o de la primera que él analiza, que son los veteranos, luego de los baby boomers, de los X, de los millennials o Y, y por último de los Z. Él no incorpora obviamente a los alfa, porque todavía son niños, y estamos hablando de una perspectiva organizacional, que es la que cubre Tim Elmore en su libro. Sin embargo, en el apéndice, él habla un poco de la generación alfa, de lo que viene como el consumidor del futuro, o mejor dicho, la generación que vendrá próximamente. Entonces sí lo toca en el apéndice, pero obviamente, como es un libro enfocado en el ámbito organizacional, no lo incorpora en el libro como tal. Esa es la segunda parte. Para mí es el corazón del libro y es el gran aporte de este libro, porque el gran aporte es que nosotros hoy día estamos coexistiendo en la organización con distintos tipos de personas nacidas en contextos socioculturales distintos, y eso involucra o implica que estas personas que estamos en la organización tenemos paradigmas diferentes, y eso puede generar problemas, y esta llamada brecha generacional es uno de ellos, pero él lo enfoca desde el punto de vista de lo que pueden aportar y de cómo esto se puede convertir en una fuente de ventaja competitiva. Entonces, para mí ese es el meollo del asunto. Y la tercera parte del libro, entonces él se aboca a tratar algunos temas importantes que pueden ayudar a mejorar las comunicaciones entre el equipo, etcétera, y que está muy bueno esa parte del libro. Pero como digo, yo me quedo con esa segunda parte del aporte de cada generación al equipo. Así que, por cierto, yo hice un resumen, una reseña del libro en donde comparto en detalle algunos de los principales mensajes que a mí me quedaron de esa lectura, y esa reseña la va a publicar la revista Debates, una publicación académica del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, y en donde voy a publicar en este año los libros o las reseñas o los resúmenes o las principales ideas de los libros que están en esa lista de 12 libros que yo leeré y que espero que tú te motives también a leer en el 2024. Así que recuerda, hay dos tareas. Por un lado, si es que no habías escuchado de mi lista, que ya tengo 7, 8 años haciendo, puedes entrar en carlosjimenez.net o en la descripción de este episodio de Punto Biz y ver cuáles son los 12 libros y ver si te conectas con algunos de ellos y te animas a leerlos. Por ahora yo te estoy compartiendo las principales ideas del primer libro que ya yo leí, que es el que le da título a este episodio, que se llama Una nueva clase de diversidad, referido a el aporte que pueden hacer las distintas generaciones. La segunda tarea es que si quieres leer la reseña del libro, vas a visitar la revista Debates, la revista del IESA, en donde va a estar publicada la reseña en el sitio web. También te voy a colocar el enlace apenas esté disponible. Entiendo que ya está por publicarse, así que esas son dos tareas que te dejo. Entonces, por ahora, te voy a comentar un poco esa parte que me llamó la atención del aporte de las distintas generaciones. Entonces, fíjate que Tim Elmore, que es el autor de este libro, él parte en la primera parte de plantear el tema de la brecha generacional, que por cierto, él menciona que ese término, brecha generacional, que por cierto lo incluye Kotler en su libro Marketing 6.0 como una de las grandes brechas. Él habla de 3 brechas: la brecha de ingresos, la brecha tecnológica y la brecha generacional. Pues ese término, tal como lo estamos planteando, brecha generacional, fue acuñado por primera vez en la década de los años 60 por el editor de la revista Look, una revista en los Estados Unidos, y el editor, un señor llamado John Poppy, fue la persona que lo acuñó por primera vez, haciendo referencia a que él se había dado cuenta que habían diferencias sustanciales entre los jóvenes y los mayores en algunos temas importantes como la política, los intereses, la ética, etcétera, etcétera. Entonces se hizo referencia por primera vez a esa diferencia
que proviene de esa, vamos a llamarla, sí, percepciones, actitudes, opiniones, maneras de ver el mundo o los temas específicos, debido a que estos grupos crecen en contextos socioculturales distintos. Entonces, el libro de Tim Elmore parte de que hay una brecha generacional y de hecho comparte algunas estadísticas. Por ejemplo, una investigación realizada por Megan Gerard en la Universidad de Miami, en donde dice que apenas el 8% de las empresas reconoce las distintas generaciones como una categoría de diversidad. Y por eso es que el título del libro es Una nueva clase de diversidad, porque hablamos de diversidad de género, diversidad étnica, diversidad de muchos aspectos, económica o socioeconómica, pero bueno, él hace el llamado y dice, bueno, la generación o las distintas generaciones forman también son una forma de diversidad en la organización y eso implica que hay que entenderlos porque se genera una brecha. La brecha o la generación de una brecha se puede convertir en un problema cuando entonces no nos comunicamos bien, cuando se generan estereotipos, por ejemplo, estos jóvenes son flojos, o estos jóvenes no les gusta cumplir horario, o estos señores mayores no entienden lo que está pasando, o no saben utilizar los nuevos medios o la tecnología. Entonces, cuando empezamos a centrarnos en las diferencias, se amplía la brecha, se generan problemas y la empresa pierde oportunidades de trabajar mejor. Y por cierto, yo estoy hablando mucho de la organización porque ese es el enfoque que le da Tim Elmore, pero obviamente esto tiene unas implicaciones importantísimas de cara al mercado, que ya hablaremos en algún momento porque yo ahora mismo estoy trabajando en mi libro sobre el tema generacional, así que, y por eso fue que empecé con este libro porque me llamó mucho la atención y quería empezar el año por allí, pero hay connotaciones entonces no solamente de cara a la organización, sino de cara al mercado. Entonces, en esta investigación de este señor de la Universidad de Miami, de apellido Gerard, dice que bueno, apenas el 8% reconoce las diferencias generacionales como un tipo de diversidad. Y hay otro estudio que él cita de Pew Research, que es una fuente que utilizamos mucho, que muestra muchos estudios socioculturales en los Estados Unidos, muy valiosa esa fuente, por cierto, tengo muchos años consultándola y aprendiendo, en donde dice que 8 de cada 10 estadounidenses en ese estudio citado por Pew Research reconocieron la existencia de una brecha entre los más jóvenes y los mayores. Es decir, que estos dos datos lo que nos están diciendo es que por el lado de Pew Center o Pew Research Center hay 8 de cada 10 de las personas en los Estados Unidos que entrevistaron reconocen la existencia de esa brecha generacional. Sin embargo, el estudio de Gerard de la Universidad de Miami dice, bueno, que apenas 1 de cada 10, es decir, el 8%, si lo redondeamos, es más o menos 1 de cada 10, de las empresas reconocen que las diferencias generacionales podrían ser una clase de diversidad. Entonces, eso es un buen punto de partida para decir, bueno, esto es un tema importante, es un tema que que puede generar problemas de comunicación, que puede generar fricciones, que puede generar limitaciones en la compañía y que por ende hay que abordarlo. Hay que abordarlo y la gran propuesta o lo novedoso de la propuesta de Tim Elmore en el libro es que él lo aborda desde el punto de vista de, bueno, hay que conocernos mejor, hay que entender a cada generación y partir de que cada generación puede hacer un aporte valioso a la manera como compite la empresa. Y ese para mí es el meollo del libro o del aporte de Tim Elmore en entender que, bueno, todos pueden aportar. Por cierto, me gusta mucho eso porque cuando yo empecé con los estudios de una generación en particular fue de los millennials, cuando todavía los millennials no eran el mayor poder de compra en el mercado, pero sí eran la mayoría de la población y obviamente había mucho interés de parte de las marcas por comprender a esos millennials, a esos nativos digitales, porque fueron la primera generación de nativos digitales y algunos clientes me empezaron a pedir ayuda, empezamos a hacer estudios, trabajé con empresas de bebidas alcohólicas, alimentos, profundizando en estos grupos y dando las conferencias, sobre todo una de las primeras conferencias que yo preparé, que fue muy popular en esos tiempos, estoy hablando de la primera parte, a finales de la primera década de los 2000,
La conferencia se denominaba Conectando con los Millennials y alguien se me acercó o me preguntó al final de la conferencia, oye, me encantó tu conferencia, pero me llamó la atención que tú hablas mucho de los millennials y qué pasa con los demás consumidores, no somos importantes. Eso me lo preguntó un baby boomer y eso me llamó a la reflexión y por eso entonces allí amplié el análisis y sí, obviamente había mucho foco en los millennials, pero entonces el análisis lo hice muy comparativo y la siguiente conferencia, en el próximo evento de Data Analysis, en donde cubrimos el tema, que era el de los consumidores, en la conferencia yo la llamé Todos Cuentan. Cómo conectar con los consumidores de las distintas generaciones. Todos cuentan. Y ese es un poco lo que plantea Tim Elmore. Todos cuentan en la organización. Todos pueden aportar en la organización. Y por cierto, bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de lo que dice Tim Elmore. Vamos a empezar quizás por los baby boomers, en donde él dice, bueno, mira, si tú deseas conectarte o liderar a un equipo donde hay baby boomers, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú deberías tomar en cuenta o deberías hacer basándote en el entendimiento que hay de los baby boomers, de cómo se comportan, cómo ven el mundo, cuáles son sus actitudes ante ciertos temas? Bueno, tienes que empezar por reconocerles su experiencia. Son unos colaboradores o unas personas que tienen experiencia que puedes pedirles incluso que compartan sus roles pasados. Por ejemplo, oye, tuvimos una crisis hace 20 años o hubo una crisis hace 20 años, queremos escuchar tu experiencia. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Si estos baby boomers, que seguramente tuvieron fracasos o equivocaciones, que las compartan, muy al estilo del Fuck Up Nights, esos eventos que se hacen para centrarse en los aprendizajes que nos deja el fracaso. Entonces, un baby boomer puede aportar mucho en esa materia porque ha vivido, ha tenido experiencias exitosas, pero también ha tenido fracasos. Así que creo que esa es la primera manera como nos podemos conectar con esos baby boomers, pidiéndoles que nos compartan esas experiencias, apreciando lo que ellos pueden aportar, no desechando lo que ya pasó, no desechando o no partiendo de un paradigma de que lo nuevo o lo actual es lo valedero y lo demás no. Entonces eso es algo importante. Darles responsabilidad cuando obviamente, como con cualquier persona, independientemente de la edad y de la experiencia, les vamos a dar responsabilidad si están capacitados y están dispuestos. Entonces, pero son válidos, ellos pueden seguir asumiendo. Hay que recordar que en nuestros países, en América Latina, todavía gran parte del liderazgo empresarial sigue estando en manos de los baby boomers y de la generación X. Otórgales espacio, otórgales recursos, invítalos a darle feedback a otros y sobre todo a hacer coaching con los más jóvenes. Es decir, los mayores pueden aportar mucho en el crecimiento y el desarrollo de los más jóvenes, pero también pueden aprender, y eso también lo plantea Tim Elmore en su libro. Hay un término que ya hemos escuchado anteriormente, que es la mentoría en reversa o inversa, que también Tim Elmore lo propone. Y es que en este caso estos baby boomers también no solamente den coaching a los más jóvenes, sino que también estén dispuestos a aprender de los más jóvenes. El más joven enseñando al mayor. Así que muy al estilo de Pasante de Moda. ¿Se acuerdan de esa película con Robert De Niro? En donde él aportaba. Era gracioso porque ya era un señor que estaba de retiro, pero él aportaba cosas interesantes, visiones, maneras de ver las cosas, pero él también aprendía de los más jóvenes que estaban a su alrededor. Así que ese es un tema importante. Luego vienen los X. Los X son una generación que nacieron, por cierto, entre el año 1965 y el 80 aproximadamente, y son una generación, yo voy a hablar en primera persona del plural porque pertenezco a ese grupo, que valoramos mucho la calidad, la relación precio-valor, y fíjense que aquí para poder liderar a una persona de la generación X o conectarse con estas personas de cara a la organización, bueno, es clave construir relaciones genuinas, ser honestos, es decir, hablar con claridad, permitirles funcionar fuera de una oficina convencional, si hay que ponerles límites, hacerlo, pero hacerlo al límite, a lo mínimo, perdón. Este es un grupo que nos gusta trabajar con cierta libertad. Entonces, si nos van a poner límites, es importante que este grupo
reciba explicaciones de cuáles son esos límites y por qué. Y es un grupo que es importante influenciarlos a través de la relación y no tanto de la autoridad. Es decir, no es un grupo al que le debamos imponer cosas a través de un cargo. Yo soy el director, yo soy el gerente y por eso te digo que esto es lo que tienes que hacer. Sino más bien esa relación honesta, directa, construir relaciones va a ser muy, muy positivo para liderar a este grupo, ¿no? Los millennials, bueno, los millennials hay que crearles incentivos, crearles o apoyarlos a identificar los porqués que están detrás de sus tareas. Es decir, un grupo que se mueve mucho por eso, por el propósito, por lo que los mueve, por los porqué. De allí que se haya hecho tan popular el libro de Simon Sinek de Comienza con el porqué, que es un aporte muy bueno y que ayuda mucho a conectar con los millennials, tanto dentro de la organización como en el mercado. Este es un grupo también que es muy importante ludificar sus tareas, sus metas, es decir, que haya una mecánica de juegos, de incentivos, de diversión. Por eso el término de gamification en inglés, que se ha puesto tan popular en estos tiempos, porque es una dinámica, es aplicar la dinámica de los videojuegos o de los juegos a las tareas, al mercado, a la organización, y eso conecta mucho con este grupo. Comunicarles la importancia de su trabajo, por lo que decíamos de los porqués y del propósito. Y muy importante celebrar progresos y gerenciar mucho por objetivos, ¿okay? Así que esas son algunas de las ideas que comparte Tim Elmore en su libro. Y por último, los Z, que son los más jóvenes. Los millennials, por cierto, son personas que nacieron alrededor entre el año 1980 y el 95 del siglo pasado, pero son la generación que creció en ese tránsito del siglo XX al siglo XXI. Por eso se les llama millennials, también llamados generación Y, porque vienen después de los X. Y luego caemos entonces en la generación Z, que son las personas que nacieron del año 1995 al 2010. Son los colaboradores más jóvenes que tenemos en la organización. Y un poco aquí la invitación es, bueno, escucharlos y apoyarlos en sus metas, en sus sueños, porque este es un grupo que también se mueve mucho por el propósito. Hay que proporcionarles, de hecho, un sentido de propósito en las tareas incluso básicas, darles compromisos a corto plazo que puedan cumplir y entonces con eso generar pequeñas victorias que puedan haber en su gestión y animarlos a simplificar sus vidas, eliminar la presión autoimpuesta, porque este es un grupo de los más jóvenes que se estresan mucho, que manejan mucho los temas de ansiedad, incluso de depresión. Entonces es importante que este grupo tratemos de simplificarle las cosas para que mantengamos esos niveles de ansiedad y de estrés relativamente controlados o bajo un nivel normal o lo mínimo posible. Y bueno, en la medida que ellos den resultados, que sean responsables, son colaboradores que perfectamente podríamos darle la libertad de trabajar remotamente, si es que el cargo lo permite, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que de manera muy resumida, lo que aporta Tim Elmore en estos estudios y comparte en el libro. Obviamente, mi invitación es a que lean el libro completo. El libro, como dije, lamentablemente no está todavía traducido al español, está en inglés, pero vamos a tener disponibles la reseña con mucho más información de la que yo estoy compartiendo en este episodio de Punto Biz en la revista Debates, que es la revista de IESA, en donde vamos a estar compartiendo la reseña de estos libros. Por ahora, una nueva clase de diversidad de Tim Elmore en Debates IESA. Y quisiera terminar con algo que también me gustó mucho, porque fíjense que ahorita lo que hice fue un poco compartir lo que aporta el autor en cuanto a qué puede agregar o qué suma cada uno de estos grupos o qué deberíamos de hacer nosotros para conectar o liderar estos grupos. Pero él dice algo interesante, que él habla de 3 factores esenciales para poder liderar a personas de distintas generaciones o a personas de una generación distinta a la nuestra. Y estos 3 factores son la humildad, el respeto y la curiosidad. De hecho, en estos días publiqué en mis redes sociales esos 3 elementos y mucha gente le encantó y lo comentaron. Y quisiera como que detallar un poquito por cómo cada uno de estos elementos puede contribuir a una mejor comunicación intergeneracional. La humildad, ¿por qué? Porque la humildad comienza con una actitud a escuchar a la otra parte
porque tiene algo que decir. Si yo no soy humilde, si soy arrogante y creo que yo soy el dueño de la verdad, no estoy dispuesto a escuchar. En cambio, si yo soy humilde, yo estoy abierto a que el otro puede aportar algo. Entonces, oye, quiero escucharte, ¿qué puedes aportar? Entonces, la humildad ayuda mucho en la comunicación porque nos abre a la escucha, a entender que el otro puede decir algo. El respeto es el segundo factor clave para esa comunicación intergeneracional. Comunica, estima a la otra persona y apertura a que sus aportes pueden ofrecer un camino válido a resolver un problema. Lo estoy leyendo textual porque me encanta cómo ese segundo elemento, que es el respeto, puede aportar en la comunicación. Porque, bueno, la humildad me permite escucharte y el respeto me permite, de alguna manera, reconocer de que tú puedes aportar soluciones, que tú puedes dar vías viables para resolver problemas, para enfrentar una situación. Y la última, que es la curiosidad, que me gusta mucho porque la curiosidad es un antídoto contra el conflicto, ¿no? Y en este caso, la curiosidad es la que, bueno, si yo entablo una conversación con curiosidad, significa que yo estoy dispuesto a aprender, estoy abierto a ver nuevas perspectivas y a conectar con puntos de vista distintos. Entonces la curiosidad también es muy buena para esta comunicación intergeneracional, porque si yo no tengo curiosidad, no te respeto y no soy humilde, entonces lo que yo digo es lo que es, no estoy dispuesto a escuchar, no reconozco tu aporte y definitivamente no me interesa o no me llama la atención ver perspectivas distintas. Entonces eso es un caos porque empezamos a generar divisiones y se amplía esa brecha generacional. Así que esos tres factores pueden ser de gran ayuda en esta comunicación. Yo te invitaría. El libro, por cierto, en cada uno de los capítulos invita preguntas a la reflexión. Entonces yo te invitaría a ti a que te hagas esas preguntas de, oye, ¿cuántas personas de tu equipo pertenecen a qué generaciones? Es decir, hay baby boomers en tu empresa, hay millennials, hay Zetas, hay X, ¿cuántos son? Y tratar de un poco de analizar si realmente ves patrones de comportamientos, de actitudes, si estás teniendo problemas para comunicarte con esos grupos, para ponerlos a trabajar en equipo, si hay estereotipos, cuáles son y qué tanto pueden afectar el resultado de la compañía. Entonces, ese sería como vamos a decir, una invitación a pensar sobre eso, a reflexionar sobre eso y luego partir entonces de que, bueno, vamos a entender que si hay grupos distintos, vamos a centrarnos en lo que se puede, en lo que cada grupo puede aportar y en lo que yo como líder o tú como miembro de un equipo o líder puedes hacer para que esa generación potencie su aporte o ese colaborador que pertenece a una generación potencie su aporte y eso pueda sumar a el resultado de tu empresa y que se convierta entonces no en un problema, no en un caldo de cultivo de creencias limitantes y de conflictos, sino en una ventaja competitiva como propone o sugiere el subtítulo del libro. Así que bueno, espero que esto te haya resultado interesante y útil. Recuerda, te invito a que comentes. Puedes comentar si estás viendo o escuchando este episodio de Punto Biz en YouTube o en alguna plataforma de podcasting como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Comenta, pregunta. Eso me va a ayudar muchísimo a generar más contenido de este tipo. Dale like, suscríbete. Cuando te suscribes te llegan las notificaciones de nuevos episodios. Vamos a estar una vez al mes comentando un libro, así que este es el primero del año, que era el correspondiente a enero, así que espero que te haya gustado y ya te anuncio que estamos leyendo el segundo libro que vamos a analizar este año, que es un libro muy interesante que se llama Jugar para Ganar. Vamos a seguir ahora, vamos a pasar al tema de la estrategia. Y fíjense que este libro, Jugar para Ganar, que fue escrito por Lafley y Roger Martin, son dos personas, uno de ellos fue ex CEO de Procter & Gamble y el otro fue o es un consultor muy reconocido que trabajó incluso en una de las consultoras de Michael Porter, el padre de la estrategia competitiva. El subtítulo del libro, Jugar para Ganar, es cómo funciona realmente la estrategia de empresa. Y me gustó mucho ese título y lo coloqué en la lista porque ellos plantean un framework para diseñar estrategias que empiezan definiendo, bueno, dónde competir, cómo competir,
o cómo ganar, cuáles son las capacidades, cuáles son los sistemas que necesitamos. Entonces es un approach muy interesante. Ya estoy adentrado en la lectura, así que te invito a que estés atento porque próximamente vamos entonces a comentar ese segundo libro del año. Pero por ahora espero que proceses todo lo que hablamos hoy y bueno, estamos en contacto en un próximo episodio de Punto Biz. Aprovecho entonces de agradecer nuevamente a Real Seguros, pendiente de ti, por permitir que este episodio de Punto Biz llegara a todas las personas que están interesadas en estos temas de tendencias, marketing, negocios, etcétera. Y también agradecerle a Panamá Coworking Center por prestarnos estos maravillosos espacios y ahora grabando en el Media Room de su oficina principal en Panamá. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.